Ya empezamos, compañeros, con la historia clínica. Este es el modelo de nuestra carrera. Obviamente, una vez que estén con su paciente, que se presenten, tienen que preguntar si van a hablar en primera o en tercera persona. Tienen que establecer el rapport, ¿no? Pueden contar algo informal, como por ejemplo del clima, para romper el hielo, ¿no? Y establecer el rapport. Y proceden con la historia clínica. El primer dato obviamente es el carnet. En este caso el número de historia clínica va a ser 001, fecha de apertura, la fecha que vamos a ir y piden todos sus datos, ¿no? Residencia actual, estado civil, grado de instrucción, ocupación actual, familia responsable, parentesco de familia responsable. Y bueno, procedemos a las diapositivas. Aquí está. El primer cuadro de la historia clínica, compañeros, es el motivo de consulta. Y como ya les dije, existen dos tipos de motivos de consulta, que es el manifiesto y el latente. El motivo de consulta manifiesto son las razones por las que el paciente ha acudido, ¿no?, a consulta psicológica. Y en este caso, en nuestra visita al penal, pueden preguntar, ¿no?, ¿por qué motivo iría usted a consulta psicológica? O si tendría que contar algo a un psicólogo, ¿qué es lo que le contaría? Pueden decir. Y el motivo de consulta latente, ¿no? Ese motivo de consulta que el entrevistador, en este caso ustedes, deducen, ¿no? O identifican. Aquí pueden ver qué rasgos de patología tiene, qué conductas anormales tiene el paciente. Siguiente. El siguiente cuadro es factores desencadenantes del episodio actual. Eh, Esto se llena una vez identifiquen la conducta anormal o los rasgos, ¿no?, de trastorno o psicopatología, lo que identifican algo anormal en el paciente. Una vez que identifiquen ustedes, supongamos que el paciente tiene mucho estrés o tiene mucha ansiedad. Digamos, agarramos ansiedad y preguntan, ¿no? ¿Por qué? Ustedes le preguntan, ¿en qué momento se empieza a sentirse ansioso? ¿O qué es lo que causa? ¿Cómo empieza este cuadro? ¿Cuándo empezó? Eso pueden preguntar. El curso se refiere a cómo fue avanzando y cómo fue avanzando en el tiempo. La tendencia es qué tiene que pasar para que esto ocurra, ¿no? Hacia dónde avanza esta patología. Es la inclinación o disposición natural. Los desencadenantes son qué tiene que ocurrir para que pase. ¿Qué es lo que ocasiona que tenga ansiedad el paciente en este caso? Los agravantes son qué hace que aumente. ¿Qué puede ocurrir para que aumente este rasgo, esta conducta anormal, ¿no? Los síntomas clave, qué es lo que tiene que pasar para que ocurra, o, bueno, qué es lo que está pasando. Síntomas actuales es cómo le afecta actualmente y qué está pasando en ese momento, en esos días, en esas horas, cómo se siente en la actualidad. Siguiente, son los antecedentes familiares. Pueden decirle a su paciente, ¿no? Ahora quisiera que me cuente un poco sobre su familia. Y bueno, primero empiezan con el padre, tienen que preguntar el nombre, la edad, la ocupación y lo más importante es las relaciones personales. ¿Cómo se lleva con su paciente, con su papá el paciente, perdón? Pueden preguntarle, ¿no? ¿Cómo se lleva con su papá, con su mamá? Algo relevante, importante que me quiera contar sobre él, pueden preguntar. Y obviamente van a preguntar después de su mamá. Composición familiar. En este caso son de los hermanos, ¿no? O de las personas que viven con el paciente. Eso es importante. ¿Con qué personas vive el paciente? O vivía, si en el caso del penal. Tienen que preguntar su sexo, su edad, su parentesco, su profesión. Y lo más importante es las relaciones o acontecimientos importantes vinculados con el paciente. ¿Cuál es la relación que tiene con nuestro paciente, este familiar? Es lo más importante. Tal vez aquí pueden identificar algo. C, siguiente. Trastornos somáticos actuales. Eh, Esto puede ser ansiedad extrema generada a causa de síntomas físicos, pasados relevantes. Pueden preguntar al paciente, ¿en el pasado ocurrió algo que le haya impactado o sea muy importante para usted sobre algún miembro de su familia? Algo que haya pasado que haya impactado al paciente, ¿no? Con respecto a su familia, eso puede, o al mismo paciente. Siguiente de antecedentes actuales y pasados de trastornos psíquicos. Esto se refiere si en el pasado alguien de su familia ha tenido, ¿no?, un problema psicológico o el mismo paciente. Pueden preguntarle, ¿alguno de sus familiares tuvo problemas psicológicos o asistió a consulta psicológica? Eso pueden preguntar. Siguiente, siguiente cuadro de la historia clínico. Antecedentes personales.
pueden decir a su paciente, ahora quisiera que hablemos sobre usted. Esto es netamente del paciente, sobre su pasado y sobre, bueno, la etapa actual también. Ah, primero es el embarazo, parto, desarrollo psicomotor. ¿Cómo fue la etapa gestante del paciente? ¿Cómo fue desarrollándose, ¿no? Eh, en el área de la psicomotricidad. Pueden preguntarle cómo fue el desarrollo en su embarazo, o pueden decir, tal vez tu mamá algo te contó sobre cuando estaba embarazada de ti. ¿Sabes algo de eso? Por lo general no saben, o no recuerdo, no se responden, pero bueno, tienen que preguntar. B. Escolaridad. Esto es, pues tienen que preguntar cuándo empieza a estudiar, ¿no? El grado máximo que llegó a estudiar, el rendimiento, cómo le iba en el colegio, en la universidad, las experiencias importantes que ha vivido el paciente, ¿no? Dentro de la etapa escolar. Y pueden preguntarle, ¿a qué edad empezó a ir a la escuela? ¿Hasta qué grado estudió? ¿Cómo rendía en el colegio? ¿Algo que le haya llamado la atención? Siguiente, actividad laboral. Tienen que preguntar cuándo empieza a trabajar, cómo fue el progreso de su trabajo, las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo y actualmente a qué se dedica. Pueden preguntar a su paciente cuándo empezó a trabajar, cómo le va en el trabajo, cómo se lleva con los compañeros de su trabajo y actualmente en qué trabaja o a qué se dedica. Siguiente es la vida conyugal. Son las relaciones interpersonales. Puede ser separaciones, puede ser divorcios, puede ser si tiene hijos con su pareja y pueden preguntarle, ¿no? ¿Usted tiene pareja? ¿Cómo se lleva con su pareja en el caso de que tenga? Siguiente es la vida social. Esto se refiere a los intereses creativos, culturales, religiosos y artísticos. Pueden preguntarle, ¿usted se dedica a hacer algo cultural o artístico? Y aquí pueden ir redactando, ¿no? Si algo le gusta al paciente de estos que está aquí. Siguiente es la vida sexual. Es un poco delicado, si se sienten con la libertad de preguntarle, pueden hacerlo. Por ejemplo, si están hablando de, qué sé yo, de su papá, cómo se lleva con él, no le van a preguntar directamente, ¿cómo es su vida sexual? Tienen que, bueno, según acorde a la entrevista, ¿no? Tienen que poner el grado de información. Si el paciente está predispuesto a contarles, a decirles lo que quieren saber, ¿no? Tienen que preguntar sobre sus experiencias sexuales, sobre su masturbación. Pueden empezar, ¿no? Diciendo, ¿me podría contar de su vida sexual? Y en caso de que no quiera, bueno, van a poner que presenta poca disposición al hablar de su vida sexual. Siguiente cuadro de la historia clínica son los aspectos y conducta general durante la entrevista. Esto es una valoración netamente del entrevistador. Según lo que ustedes observen, van a ir redactando esto. Ya esto es en su casa, no van a redactar con el paciente en ese momento. Termina la entrevista y cuando ya tengan tiempo, redactan esto. Tienen que, tienen que valorar en el paciente sobre la marcha, cómo camina, la posición que adopta cuando está con ustedes en la entrevista, los ademanes, si habla con las manos, si gesticula. Tienen que preguntar su arreglo, bueno, tienen que ver su arreglo personal sobre su aseo, su cuidado, su cabello, sus uñas, su vestimenta, su constitución física, su porte, cómo está. Todo eso, compañeros, tienen que ir viendo en el paciente. Siguiente es la apariencia de enfermedades físicas. Si el paciente a plena vista se ve que tendría una enfermedad o que está bien, es la edad aparente. ¿De qué edad aparenta el paciente? Ustedes van a observar y más o menos qué edad le calculan al paciente, eso van a poner aquí. Malformaciones físicas, tal vez tiene alguna malformación física, aquí ponen igual. Siguiente, el curso del lenguaje o manera de hablar. Está claro, ¿no? ¿Cómo habla el paciente? Si habla fluido, si habla rápido, si habla lento, si se complica, qué sé yo. Eso van a poner aquí. Y lo más importante es el grado de cooperación. Si el paciente les ayuda, ¿no? Si responde todas las preguntas, si tiene esa disposición para responderles todas las preguntas que ustedes hagan. Siguiente cuadro de la historia clínica es el sensorio. Aquí tienen que rajarse la verdad, son cuadros muy importantes. Primero van a valorar la orientación. Primero van a ver si la persona está orientada en su persona, si sabe quién es. Luego van a preguntar sobre el lugar, el espacio y el tiempo. Pueden preguntar quién es usted, dónde estamos, qué día, fecha y hora es, para valorar, ¿no?, la orientación del paciente.
Recuerde que hemos pasado psicopatología de la orientación. Aquí va eso. Aquí van a evaluar cómo está en conciencia. Siguiente es la memoria. Igual hemos pasado psicopatología de la memoria, compañeros. Tienen que evaluar, ¿no?, su memoria presente, su memoria pasada, si tiene algún tipo de deterioro su memoria. Pueden decirle, quisiera que me cuente qué hizo hace 2 horas para evaluar su memoria presente, ¿no? Y qué hizo o qué hizo hace rato. Y para evaluar su memoria pasada, pueden preguntarle, ¿podría contarme algo que pasó en su infancia? ¿Alguna anécdota de su infancia? Y esto también para valorar su memoria. Siguiente, el C es la atención. Aquí van a evaluar si su atención es voluntaria, si es constante, si es sostenida, si es dispersa, si es distraída. Esto es netamente la valoración de ustedes, no van a preguntar. Ustedes, según lo que vean, lo que identifiquen, van a aquí redactar. Siguiente es la abstracción. Aquí van a valorar las semejanzas, las diferencias, definir palabras abstractas. Esto es si el paciente sabe identificar, ¿no?, cuándo es algo abstracto y cuándo es real, cuándo es objetivo. Para evaluar esta parte pueden decirle, ¿no?, aplicar una frase abstracta y el paciente tendría que responderles, ¿no?, para qué significa eso. Siguiente es el razonamiento. Pueden pedirle que les explique un refrán, ¿no? Ustedes les dicen un refrán y según a lo que el paciente les responda van a evaluar. En mi caso yo había preguntado, para ti, ¿qué significa si el río suena es porque piedras trae? Y él me interpretó según lo que yo le entendía, ¿no? Y yo, según eso fui valorando. Siguiente es la inteligencia, resolución de problemas, conocimiento general. Esto es dar un caso hipotético de un problema y solicitar su solución. En este caso, para la resolución de problemas, yo le dije, supongamos que tu hijo ha tenido un conflicto en la escuela y te ha llamado a llamar, se había peleado con su compañero. ¿Tú qué harías en este caso? Y él me fue explicando, ¿no? Yo haría esto, yo haría aquello, yo haría aquello, y yo fui valorando también. Y para conocimiento general, está claro, ¿no? Pueden preguntar quién es el actual presidente, quién fue el primer presidente de Bolivia, algo general, algo que todo el mundo sepa. Siguiente es el juicio. Aquí va la resolución de situaciones comunes, planes de futuro, cálculo simple. Pueden preguntar para cálculo simple, ¿cuánto es 30 menos 3? 27 va a responder. Y menos 3, menos 3, menos 3. Hasta 5 veces pueden preguntarle y según lo que vaya él dándoles, van a ir evaluando cómo está en cálculo simple. También planes de futuro pueden decirle, en el caso del penal, aquí saliendo del penal, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué planes tienes? Y él va a ir respondiéndoles, ¿no? Y el último es la conciencia. Aquí tienen que valorar el estado de conciencia que tiene el paciente, ¿no? Igual ya pasamos psicopatología de la conciencia. Aquí va eso, compañeros. Siguiente, aspecto de expresión emocional. Esto es, bueno, ustedes van a valorar, ¿no? Primero, ¿cómo dice que se siente el paciente? Ustedes pueden preguntarle, ¿no? ¿Cómo se siente en este momento? O los últimos días, ¿cómo se ha sentido? Tiene que preguntar, supongamos que está triste, la intensidad, la duración, las fluctuaciones. Aquí está, ¿no? Puede sentirse deprimido, desesperado, irritable, tendencia al pánico, atemorizado, enojado, enfurecido, exaltado, extasiado, vacío, culpable, ilusorio, maravillado, frívolo. Pueden preguntarle, ahora cuénteme, ¿cómo se siente usted? Está simple, ¿no? Siguiente es la expresión afectiva. ¿Cómo la evalúa el examinador? Intensidad, duración, fluctuaciones. ¿Cómo ustedes como entrevistadores van a evaluar al paciente? ¿Cómo ven que se siente? Tal vez tiene ansiedad, tiene miedo, tiene euforia, tiene tristeza, desconfianza, hostilidad, agresividad, afecto inapropiado, afecto aplanado, afecto ambivalente, afecto indiferente, habilidad afectiva, grandioso, desanimado. Ustedes evalúan y según lo que observen van a aquí redactar. Siguiente es el pensamiento. Esto pasamos recién. Igual, aquí es netamente lo que ustedes como entrevistadores van a observar, eso van a poner aquí.
El primero es la estructura del pensamiento. ¿Cómo está en su estructura? Tal vez tiene un pensamiento circunstancial, tal vez un pensamiento tangencial, es como motor perseverativo, disgregado, incoherente, condensación, tal vez tiene contaminación, tal vez tiene neologismos, tiene bloqueos, procesos de pensamiento. Ya avanzamos esto, compañeros, en clases. Cada uno de esos pensamientos, cómo es, y según lo que ustedes identifiquen, tal vez el paciente tenga algo de esto, ahí van a poner. Como ya les dije, es netamente lo que ustedes evalúan como entrevistadores. El siguiente es la velocidad del pensamiento. Tienen que evaluar si tiene bradixickia, si tiene taquipsiquia, si tiene fuga de ideas, si tiene bloqueos, todo eso. Igual ya pasamos en clases, compañeros. Supongamos que el paciente habla normal, habla tranquilo, todo se le entiende, pueden redactar, ¿no? El paciente se encuentra adecuado en, en la velocidad del pensamiento, ya que todo el discurso que manifiesta es coherente. Algo así van a poner. Siguiente es el contenido del pensamiento. Tal vez el paciente tiene ideas delirantes en relación al contexto, hacia sí mismo, hacia el entorno. Tal vez tiene delirios sistematizados. Tal vez tiene delirios no sistematizados. Igual como compañeros, ya pasamos todos los tipos de delirios en clases. Y según tal vez ustedes identifican algo, aquí van a poner. Y por último es el control del pensamiento. Si el paciente tiene obsesiones, tal vez tiene compulsiones, tal vez tiene fobias, aquí van a evaluar, compañeros. Siguiente cuadro de la historia clínica es el sensorio percepción. Aquí igual es valoración netamente del entrevistador según su observación. Lo que ustedes observen, ¿no? O identifiquen en el paciente es lo que van a poner aquí. Aquí van a evaluar si tiene ilusiones, si tiene alucinaciones, tal vez tenga pseudo alucinaciones, tal vez tenga sonorización o eco del pensamiento, sensación de presencia. Una clase, avanzamos, ¿no? ¿Qué es ilusión, alucinación? Aquí van a evaluar compañeros. Y ve si tiene parestesias. Para los que no sepan, las parestesias es un trastorno de la sensibilidad de tipo irritativo que manifiesta con sensaciones anormales sin estímulo previo. Digamos, clarito se puede tocar la mano cada rato. Digamos, puede decir, me molesta la mano, me está incomodando algo, me está picando la mano. Es una parestesia, compañeros. Siguiente cuadro de la historia clínica es el resumen multimodal de áreas implicadas. Aquí van a evaluar área cognitiva, área afectiva y área somática, área interpersonal y área conductual. El primero es el área cognitiva, ¿no? Las preocupaciones más frecuentes y molestias que tiene el paciente. Eso tienen que averiguar. Aunque más arriba igual ya preguntaron eso. No vuelvan a preguntar lo mismo. Si ya tienes ese dato, al siguiente van a saltar. Tiene que evaluar su conciencia y modelo de enfermedad del paciente. Tal vez tiene algún tipo de enfermedad del paciente, aquí van a poner. O su familia tiene un tipo de enfermedad. Tal vez el paciente ha tenido ideas suicidas. En el penal puede presentarse esto, ¿no? Que una persona tenga ideas suicidas. Tiene que preguntar a su actitud ante la vida, cómo ve la vida el paciente, si le parece maravillosa, si le parece una desgracia, triste, alegría. Aquí van a preguntar. Tienen que preguntar la valoración personal, cómo se ve el paciente a sí mismo, si le gusta su cuerpo, si no le gusta, todo eso. Los aspectos más positivos del paciente, qué es lo que más le gusta el paciente de sí mismo, de él como persona, qué es lo que más le gusta. Y lo contrario, qué es lo que menos le gusta, lo negativo de sí mismo. Tienen que preguntar la satisfacción con su imagen, si le gusta su imagen, cómo se ve, si le gusta su aspecto corporal, si le gusta su cuerpo. También tienen que preguntar, compañeros, sus sueños, sus fantasías más frecuentes. Tienen que preguntar sus sueños más agradables, sus fantasías más agradables y desagradables, ¿no? Lo que es desagradable también. Tienen que preguntar. Pueden preguntar para cada uno, compañeros, voy a decirlo en orden correlativo, ¿qué es lo que más le preocupa, le molesta? ¿Alguna vez pensó en quitarse la vida? ¿Qué piensa usted de la vida? ¿Y qué es lo que más le gusta de usted mismo? ¿Y qué no le gusta? ¿Qué opina usted de su forma física? ¿Y qué sueños o fantasías tiene usted? Eso pueden preguntar. Siguiente, área afectiva. Estado de ánimo actual más frecuente. Principales temores actuales, principales desencadenantes del actual, ¿no? Estado de ánimo actual, ¿cómo se siente mayor parte del tiempo? Eso es. Principales temores actuales, ¿qué es lo que más le da miedo? Por ejemplo, en el penal puede ser que le golpeen
o el abuso de los policías, el abuso de los antiguos, todo eso. Principales desencadenantes de ira actual. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le hace enojar al paciente? Pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué es lo que le da más miedo? ¿Qué es lo que le causa más miedo? Eso. Siguiente es el área somática. Tienen que evaluar las preocupaciones respecto al funcionamiento físico del paciente, si le preocupa algo de su salud, de su cuerpo físico. Pues tienen que preguntar si consumió medicamentos durante los últimos 6 meses. Ese dato tienen que preguntar. Siguiente es problemas de hábitos de salud. Si tiene algún tipo de problemas eh, dentro de su salud. Tienen que preguntar si hace ejercicio, si tiene alguna dieta, pueden preguntar su peso, preguntan si fuma tabaco. Aquí puedes ver un indicador, ¿no?, de consumo de sustancias, si fuma mucho tabaco, si consume mucho alcohol, si sufre de alcoholismo. Las personas en el penal pueden tener, ¿no?, esta patología. Tienen que preguntar las sensaciones y molestias corporales, si tiene algún tipo de molestia dentro de él como persona. Y pueden preguntar, ¿no?, igual correlativamente, ¿tiene preocupaciones sobre algún tipo de enfermedad? ¿Ha consumido medicamentos durante los últimos 6 meses? ¿Usted hace ejercicio? ¿Consume alcohol o algún tipo de droga? ¿Tiene alguna molestia física? Eso pueden preguntar, compañeros. Siguiente, área interpersonal. Aquí van a evaluar las relaciones, los problemas y satisfacción laboral sobre, bueno, de los estudios, relaciones familiares, relaciones de parejas, relaciones sociales. Aquí es netamente interpersonal paciente. Sobre su vida social tienen que preguntar. Siguiente es el área conductual. ¿Cómo afronta las dificultades, hábitos que desearía aumentar, hábitos que desearía disminuir, actividades más gratificantes, reforzantes y desagradables, aversivas actualmente? Pueden preguntar, ¿no? ¿Qué hábitos quisiera aprender o desarrollar? ¿Y qué hábitos le gustaría mm, olvidar o dejar de hacer, ¿no? ¿Qué hábitos o costumbres le gustaría dejar de hacer? Eso pueden preguntar. Y bueno, el último cuadro, compañeros, y en mi opinión es el cuadro más importante, es la orientación diagnóstica, ¿no? Primero es el diagnóstico. Si ustedes, compañeros, identificaron un trastorno, una patología, aquí van a poner. Pero no van a poner, el paciente presenta ansiedad, el paciente presenta depresión. Van a poner, se identifica rasgos de un trastorno de ansiedad. Rasgos, no van a afirmar. Si no me equivoco, ya lo cambiaron, ¿no? Hipótesis diagnóstica. Porque para llegar a un diagnóstico, compañeros, hay que aplicar pruebas psicométricas, hay que aplicar más entrevistas, hay que evaluar los criterios del DSM-5, compañeros. Pues no podemos llegar a un diagnóstico. De nuevo, repito, para llegar a un diagnóstico, compañeros, tienen que poner, se identifica posibles rasgos no, posibles rasgos de un trastorno de estrés simple, algo así. O puede poner, según el DSM-5, el paciente presenta 4 de los 7 criterios del DSM-5 para que tenga estrés o ansiedad. Eso, compañeros. Obviamente vamos a pasar en clase esto, cómo llegar a un diagnóstico, pero es un poco muy delicado. Siguiente es el pronóstico. ¿Qué es lo que pasaría con el paciente si no trabaja en este problema que ustedes han identificado? Supongamos que tiene una depresión. Si no se trabaja en esta depresión, tal vez puede llegar a una depresión profunda, ¿no? Y por consiguiente a un suicidio puede llegar. Este pronóstico, compañeros, ¿qué pasaría si no trabaja este problema que tiene el paciente? Y las recomendaciones, ustedes como entrevistadores o estudiantes de psicología, ¿qué recomendaciones hacen, ¿no?, para al paciente? Por ejemplo, pueden poner, se recomienda tomar terapia cognitivo-conductual para trabajar el estrés, los rasgos de estrés que presenta el paciente. Algo así. Ya, gracias, compañeros.